Un tema más que también es interesante es el tema de las oraciones interreligiosas, ¿no? Que creo que es algo que también en lo cual has tenido la ocasión de poder participar, porque queremos que expliques un poco también a los que están escuchando en qué consisten estas oraciones interreligiosas en las cuales has participado. Cuéntanos algunos ejemplos de algunas de estas que a ti te han resultado más interesantes y que nos cuentes sobre todo un poco la importancia, ¿no? La relevancia que tienen y si crees que a lo mejor pues eso deben fomentarse más en la sociedad y cuál es su utilidad, ¿no? En ese sentido. Sí, en primer lugar creo que es importante porque algunas veces a mí me pasa que mis propios miembros o integrantes o amigos preguntan, Marwan, ¿qué es el propósito de una oración interreligiosa, ¿no? ¿Cuál es vos no te vas a hacer un judío o cristiano, entonces, ¿por qué participas en esas actividades o de qué se trata? Entonces recalco que para mí, si participo, voy a una iglesia o una sinagoga y participo en sus actividades, eso luego no debilita mi fe o no es que me hace sacudir o temblar a mi fe, todo lo contrario, fortalece mi fe, porque veo y descubro tantas similitudes entre las religiones y yo como musulmán creo que el profeta Moisés, el profeta Jesús, la paz y el Corán fueron enviados por Dios y en su origen son religiones verdaderas y además recalco siempre que el Islam enseña, entonces no es algo, una ambición, una postura personal, sino que el Islam instruye, enseña que debemos buscar las similitudes. Por eso se refiere a la gente o a los judíos y a los cristianos como la gente del libro. Y en el Corán en particular dice que llamen a la gente del libro, convóquenles para unirse a través de las similitudes. Y la similitud principal es que rezamos hacia el mismo Señor, hacia el mismo Creador, el mismo ser divino. Entonces, creo que en esas oraciones interreligiosas no se trata de competir, sino que se trata de compartir, que cada uno pueda escuchar y respetar, ¿sí? La palabra, la postura, las convicciones, las doctrinas del otro, y que podamos realmente, en base de las similitudes, actuar para el bien de todos. ¿Sí? Y creo que incluso el Islam enseña que la fe es un asunto súper íntimo personal y nadie puede ahí actuar o imponer o intervenir en nombre de Dios. Entonces es muy injusto si uno quiere llamarlo Hashem o Yahweh o Padre o lo que sea, decir no llames hacia Dios, ¿no? Es su derecho, es su relación personal con el Creador. Por eso, en esos momentos del diálogo interreligioso o de las oraciones interreligiosas, se trata simplemente de compartir, ¿sí? Tu oración, tus enseñanzas, tus principios, y se trata de inspirar también al otro, ¿sí? Porque consideramos que en el caso del Islam, consideramos que el Corán contiene pautas, principios o perlas de sabiduría que por supuesto nos sirven constantemente de manera diaria, cotidiana, a nosotros, los seguidores del Islam, pero también pueden servir a cualquier persona de cualquier religión, porque el Islam al final es una religión universal y si uno quiere ser musulmán o no es su decisión, pero yo como imam trato de ayudar, de acompañar, de darle también o brindarle ciertas herramientas. Y en ese caso, un ejemplo muy particular fue el caso de Fernando Baez Sosa, que era un joven que fue asesinado acá en Argentina de una manera atroz y espantosa, y su asesinato fue o tuvo también mucha repercusión mediática al nivel nacional. Y yo conocí personalmente a los padres que son devotos católicos y entonces desde su entorno me pidieron acompañarlos con un mensaje espiritual, con un acompañamiento espiritual y a ellos, gracias a Dios, les sirvieron las palabras, las pautas o algunas enseñanzas del Islam para mantener la paz, la fuerza, la paciencia. Entonces, en un momento cuando ellos en nuestra relación se convirtió en una amistad, entonces me pidieron mi consejo, cómo hacer o cómo conmemorar el asesinato, el primer aniversario del asesinato de su hijo. Entonces yo les propuse
en ese momento realizar una oración interreligiosa. Para ellos fue un mundo desconocido, ellos conocían solamente la misa, sí, entonces decían, ¿cómo? ¿Pero ustedes van a unirse y rezar todos juntos por esa causa? Y dije, sí, sí, van a venir un rabino, un pastor evangélico, otras religiones, yo como imam, y vamos a rezar todos unidos, no solamente por su hijo, sino que en general por el sufrimiento, también alzar nuestra voz contra la violencia. Y eso realmente les hizo muy bien ese acto, esa oración interreligiosa, y creo que en general diría yo incluso para la sociedad. Fue un mensaje muy profundo, muy fuerte, porque también hay que decir eso, que algunas veces se aprovecha estos espacios o estas manifestaciones y terminan luego en un acto político o en una grieta política. Pero nosotros, gracias a Dios, logramos, o ellos los padres, hay que decirlo mejor dicho, lograron convertir su dolor en un mensaje espiritual, un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza, un mensaje de unión. Y ahí recalcamos que es importante respetar la santidad de la vida, la dignidad de la vida. Y desde todas las religiones enfatizamos en el punto que quien asesina una vida es como si hubiera asesinado a toda la humanidad, que es un concepto coránico, pero también un concepto de Talmud que nos une en particular a las religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y en ese sentido creo que en Argentina tenemos una tierra muy fértil y donde el trabajo interreligioso está muy avanzado y también ya se vive de una manera muy natural. Lo que falta es que esos lazos que ya existen entre los representantes o las instituciones, trasladarlo también al nivel general de la sociedad, ¿no? Y también a nuestros seguidores. Y creo que ahí es también nuestra mayor responsabilidad como representantes, no solamente predicar con la palabra, sino que vivir el diálogo a través de tu propio ejemplo. Muy bien, no, la verdad es que es muy inspirador escucharte y las iniciativas que están llevando allí, ¿no? Y bueno, y espero, la verdad, y también sinceramente deseo, ¿no? Que surja efecto todas estas iniciativas y que, como dices, se generalice más, no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, ¿no? Si Dios quiere. No sé, Eloy, si quieres comentar tú algo. Bueno, yo quería preguntarle a Marwan, en esta oración interreligiosa, si leíais como un testimonio conjunto o, por ejemplo, los cristianos rezaban el Padre Nuestro y después los judíos rezaban a su forma y después los musulmanes también decían su oración particular. Eh, no sé, un poco por curiosidad. No, cada uno dice su texto. Entonces, por ejemplo, el sacerdote preparó su texto, compartió sus palabras de inspiración desde la Biblia, el pastor evangélico desde su formación religiosa, el judío, el rabino desde las fuentes de la Torah, yo desde las fuentes del Corán, e incluso tuvimos un representante de muchas veces expresado como mormones, pero era la iglesia de los santos de los últimos días, Ujú. y así también un representante del ubandismo, del africanismo. Entonces fue una convocatoria muy amplia y cada uno desde sus enseñanzas, desde su texto sagrado. Muy bien. Y cuando terminó, por ejemplo, el pastor católico, pues rezó alguna oración particular del cristianismo y los seguidores cristianos la recitaban, y lo mismo con las otras religiones, o se quedaba más o menos en los textos, en los discursos. No, cada uno basó sus palabras en una oración del texto sagrado, pero después también compartieron su reflexión personal o su mensaje personal en base de esa cita, ¿no? Y ahí creo que coincidimos. Ahora, tal vez desde el mundo judío pueden llamarlo Hashem o yo Allah o Señor, pero creo que es importante analizar el mensaje y ahí coincidimos todos. ¿Sí? Lo que se presentaba, ahí sí, tal vez hay un aspecto donde no coincidimos, que es, por ejemplo, llamarlo Hashem o Jesús como Señor, pero después las palabras de Jesús, irrelevantemente, si ahora para nosotros es profeta, para ustedes Dios o para un judío simplemente el hijo de una judía,
es su mensaje, la esencia, ¿no? Donde él lo que dice. Entonces ahí hay que creo que buscar o más analizar y estudiar y también luego incorporar ese mensaje. Muy bien. ¿Y la oración interreligiosa se hizo en algún centro de culto teológico, es decir, o fue en un espacio neutro, No, fue un espacio público. público, un Ah, espacio entonces, justo lo que queremos también plantear es que estas iniciativas interreligiosas no son solamente para los creyentes, para decirle así, o los seguidores o adeptos de una cierta religión o miembros de una institución religiosa, sino que incluso si uno es ateo, agnóstico, no pertenece a ninguna religión, queremos convocarlos a ese espacio. Muy bien. Sí, yo pienso que para un ateo o un agnóstico, cuando él ve que hay disputas entre personas de diferentes religiones, eso le refuerza en su convicción de no creer en Dios, pero cuando sienten que hay puntos en común, por ejemplo, en el que existe Dios desde diferentes religiones, eso le hace dudar y le hará fuertemente plantearse si que Dios existe, porque al final es algo en común que personas de diferentes creencias, diferentes culturas, diferentes idiomas al final coinciden en que existe un Dios, pues yo pienso que es muy bueno, es muy bueno. Muy bien, pues por mi parte, darte las gracias, Marwan, porque ha sido, vamos, ha superado todas mis expectativas, que ya las tenía muy altas, ha sido muy inspirador y nada, vamos a promocionar pues este podcast, porque pienso que es muy beneficioso que pues desde nuestros oyentes, nuestros amigos, toda la gente pues lo pueda escuchar. Y nada, yo como cristiano católico también me reconforta mucho que el Santo Padre, el líder de los cristianos, el Papa Francisco, pues tenga muy claro pues el diálogo interreligioso, la fraternidad entre personas y personas de diferentes religiones. Y la verdad que me reconforta mucho para seguir en este camino. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto podemos terminar. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, muy productiva, Marwan. Esperamos poder contar en el futuro con tu colaboración, si Dios quiere. Y bueno, y a ver si a través de estas iniciativas también conseguimos que haya más unión en el mundo, ¿no? Así que bueno, pues nada, si quieres decir algunas palabras, Marwan, y con eso finalizamos el programa. No, gracias. Simplemente quiero agradecerles por la invitación y a su vez para mí también muy importante también promover y también apoyar a su espacio y les felicito también a ustedes por fomentar, por promover también el diálogo interreligioso a través de su iniciativa de Friends of Religions. Así que gracias, assalamu alaikum y la paz sea con ustedes. Gracias, Marwan. Vale, Islam, adiós.